Estamos a poquitas horas de la veda, estamos a poquitas horas de la elección del domingo 27 de octubre. Vamos a estar analizando varios aspectos junto a Mariana Contreras, Tamara Zamudio, y también estaremos recibiendo a la senadora Silvia Nane. De muchos temas estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Según un estudio realizado por El Observador, la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y el docente de Estadística Juan Pablo Ferreira midieron de cara a las elecciones nacionales la intención de voto, discriminada por sexo, edad, nivel educativo y región. Según la diferenciación por sexo, votaría al Frente Amplio más mujeres, 48%, que varones, 40%. Por otro lado, entre quienes votarían a partidos de la coalición de gobierno, en su mayoría, predominan los varones. En el caso del Partido Nacional la tendencia no es tan marcada. 24% de los varones votarían al partido y 23% de las mujeres. En el Partido Colorado, por su parte, 17% de los varones encuestados votarían al sector y 14% de las mujeres. En tanto, 3% de los varones votaría a cabildo abierto, mientras que en las mujeres el porcentaje disminuye a un 1%. Sobre esta encuesta hizo la valoración el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Es cierto que el Frente Amplio ha tenido un conjunto de políticas orientadas a generar igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con leyes concretas y con otras leyes que hay que colocarles más recursos, pero que quedaron aprobadas, como la ley de violencia basada en género. Entonces, de alguna manera yo pienso que esto tiene que tener una incidencia luego en el voto. No lo hicimos por eso, pero creo que son estas políticas que quienes son feministas o militan causas vinculadas a la igualdad, se sienten claramente más identificadas con las políticas del Frente Amplio, cuando aún nos falta mucho, que con la política conservadora de los partidos de la coalición de gobierno. Y de varios temas vamos a estar hablando en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, esta noche con la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. ¿Cómo estás, Silvia? Un gusto recibirte. Un gusto, Wilmar, un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, me acompaña también Tamara Zamudio, Mariana Contreras, ya las vamos a sumar también a la charla. A horas de la veda, ¿no? ¿Qué evaluación haces de la campaña? Porque también te vi que estuviste recorriendo distintas ferias, ¿no? Sí. Hiciste feria, digamos. Hice feria. Pero viste que en política es muy importante eso, Sí. ¿no? Ahí es el cara a cara con los vecinos, con las vecinas. Sí. Montevideo aparte tiene una diversidad que es muy rica. Uno se puede encontrar en distintos puntos de la ciudad con distintas realidades también, ¿no? ¿Con quién te encontraste vos, por ejemplo, en la calle? Mira, a mí la feria me parece un lugar súper interesante porque el barrio está pleno. Más allá de que me gusta la feria como lugar de comunidad en sí mismo. Pero vos en la feria no solamente tenés, digamos, la pauta de qué hay en la feria y en la periferia, que es una parte importante, sino que también escuchás conversaciones sobre la vida diaria. Y a mí me parece que arrimarse desde la política a ese lugar de comunidad da otro contexto para el diálogo. Entonces, no es solamente ofrecer una lista, sino que de repente, además de ofrecer la lista, a través de poder conversar o del precio del queso, o del precio de las frutillas, o de qué lindas están las paltas, se da en ese lugar una conversa que desde el costo de las cosas pasa por cómo está la realidad en cuanto a la violencia del barrio, o de acá me voy a la policlínica a hacer tal otra cosa, y es una forma donde en definitiva se comparte una parte que no tiene presente la discusión sobre aspectos de repente que son más burocráticos o de aspectos de repente que son puramente institucionales. Entonces, la feria da otra temperatura. Y ahí que se ve que todo el mundo busca el mejor precio y que la cuerpea para llegar a fin de mes. Ajá, porque ahí también, viste que nosotros los periodistas, cuando hablamos incluso con los politólogos, cuando hablamos con el sistema político, decimos, bueno, estos son los temas que están marcando la agenda, son los temas que le preocupan a la sociedad, por allí hablamos de que la seguridad quizás está en primer lugar. ¿Vos qué sentís en la calle? ¿Qué te da la gente? ¿Qué te pide? Sí, pero por ejemplo, mira, yo hice feria
prácticamente por todo Montevideo, porque durante 2 semanas hice feria, menos los lunes, que no hay feria, 2 ferias por mañana, y anduve básicamente por todos lados. Hice Malvin, hice Pocitos, hice Piedras Blancas, allá arriba Barrio Victoria, la feria de General Flores, la feria de Villa Española, que es la que iba cuando vivía en la casa de mi vieja, y después ferias por ahí cerca de casa, en la ciudad de la costa, la de Solimar, la de Pinamar, que es además la feria a la que voy los domingos. Y sí, es la seguridad uno de los temas fundamentales, pero no la seguridad desde el punto de vista de me robaron. Es la seguridad, lo que me pasó a mí, desde el punto de vista, cheque embromado está la cosa, los hijos de la vecina otra vez tuvieron problemas, o las abuelas, estoy a cargo de mis nietos porque o mi hija está con problemas de salud mental, o mi hija me pasó el otro día con una señora que estaba presa porque tenía un delito de microtráfico. O porque el marido de la mujer está preso, y entonces, ¿qué hacemos con toda la gurizada y con los hermanos de la mujer, que en general son más chicas? Temas de salud mental es otra característica. Nos pasó en 2 o 3 de los lugares, cerca de policlínicas, que no había medicación psiquiátrica en las policlínicas, y la gente lo que me decía es, no importa, porque yo con los pesos que me quedan las compro de a blister acá en la feria. Entonces, lo que hay en ese lugar es el emergente de lo que pasa todos los días. En la feria lo que vos ves es lo que pasa todos los días en la vida de la gente, que no es diferente de repente de cuando vos lo empezás a analizar, por ejemplo, desde el Estado y desde los lugares donde el Estado en este gobierno se ha ido retirando, las consecuencias que tiene. Pero no es necesario ni que te lo cuente ninguna consultora, ni que se vea desde el punto de vista institucional en una rendición de cuentas. Suponete, en la feria lo que uno ve es la señora. ¿Qué le pasa? Que está con los hijos de la hija a cargo, haciendo feria para que al otro día los gurises puedan ir a la escuela. Ahora, por estas horas estamos conociendo las últimas encuestas, ¿no? ¿Qué mirada tenés de lo que puede llegar a pasar el domingo con el Frente Amplio? Bueno, las encuestas siempre son insumos que creo que hay que analizarlos. Los que saben, Mariana y Tamara saben mucho más, y vamos a poder hablar con ellas después de una forma mucho más técnica, pero lo que creo es que venimos en una tendencia de que definitivamente el Frente Amplio sigue siendo la fuerza mayoritaria en este país, sigue siendo la fuerza política mayoritaria, ampliamente mayoritaria. Estamos en un 40 y tantos contra un 20 y poco a la fuerza política que lo sigue. Creo que esa tendencia ha sido producto de un trabajo arduo. Es verdad que cuando el Frente Amplio perdió las elecciones en el 2019, también era la fuerza política más grande del país. Eso no ha cambiado. Es verdad que perdimos el gobierno en el 2019. Ahora estamos en condiciones de ganarlo. Creo que ha habido un movimiento, que lo estamos viendo ahora, en estar en una mayoría parlamentaria inminente, que sería muy bueno para un próximo gobierno del Frente Amplio. Pero a mí me gusta mantener las cosas con la debida cautela. Me parece que hay que militar hasta el último momento. Me parece que hoy se comienza la veda. Me parece muy importante respetar ese momento de reflexión, muy importante. Me parece que es bueno bajar los ruidos, que es bueno hacer ese proceso de introspección donde uno no solamente se ve a sí mismo, sino se ve en un contexto de comunidad, que es lo que queremos como comunidad, más allá de los pequeños rencores propios o de las aspiraciones personales, verse en un contexto de comunidad. Me parece que este es un proceso, un periodo de reflexión importante para eso. Y me parece también que, pasando un poco raya lo que ha sido todo este periodo, para mí la satisfacción de haber hecho la campaña del Frente Amplio es que el Frente Amplio no hizo campaña contra nadie. El Frente Amplio debatió todas las veces que tuvo que debatir contra la realidad. Intentamos pensar en conjunto, en las bases programáticas, en el Congreso. Después, cuando cada una de las candidaturas fue tratando de afinar y de hacer un tamiz de esas bases programáticas y entender cómo las íbamos a poner de pie en la realidad. Desde la precandidatura de Carolina hicimos el Plan País 1, el Plan País 2, desde la candidatura de Yamandú hubo aportes en otro montón de áreas temáticas, muchas de las cuales tienen
como una primera vuelta lo hecho en los gobiernos de Montevideo y de Canelones. O sea, son experiencias que están probadas. Cada quien desde su lugar buscó cómo bajar esas bases programáticas y qué hacer y tener cada quien desde su lado, desde una perspectiva más de gestión, desde una perspectiva de repente más legislativa, pero todos tratar de buscar dónde estaba la vuelta. Y eso fue ir desgranando la realidad, ir conociéndolas, incorporar lo que nos decía muchas personas en las diferentes recorridas. Y creo que ese trabajo se notó en la campaña del Frente Amplio, porque no hubo que hacer campaña contra nadie. Lo único que no es menor, porque a mí me parece que de todo ese balance de no hacer campaña contra nadie, lo que en definitiva se termina comprendiendo es justamente una forma de pensar, casi todos los frente amplistas decimos, en la mañana siguiente, donde en definitiva nadie se muda de país. Al día siguiente hay que seguir viviendo acá y tratar de meter para adelante. Saludo a la politóloga Tamara Zamudio. ¿Cómo andas, Tamara? Un gusto tenerte por acá nuevamente. Un gusto estar para mí acá compartiendo con ustedes. Estamos a horas de la veda, a horas de la elección. ¿Cómo estás viendo el escenario de cara al domingo? Bien, con cierta estabilidad en relación, bueno, a estos dos bloques bastante consolidados. Bueno, el Frente Amplio sin duda, pero por otro lado la coalición de gobierno, ¿no? Parecería haber cierta estabilidad en lo que son las mediciones de intención de voto en relación a los apoyos hacia el Frente Amplio y hacia la coalición. Tenemos ese núcleo de 7-8% de indecisos que, bueno, hay que ver en estos últimos minutos y generalmente es una porción de la población que está, por un lado, más desestimulada, más alejada de la política y también por eso más indecisa y donde, bueno, estas últimas horas, las últimas movilizaciones que han existido en los últimos minutos y también, y en esto que decía Silvia, en relación a la veda, las redes sociales juegan otro rol, otro partido y bueno, a partir de la medianoche van a seguir jugándolo de cara al domingo y eso también está bueno considerarlo porque, bueno, es una realidad que no se ha regulado todavía y en definitiva sigue cada vez con más fuerza o más peso en las estrategias de campaña de los distintos partidos. Así que, en realidad, hay una veda electoral en muchos sentidos, pero en las redes vamos a seguir teniendo todavía propaganda y la aparición de distintos spots publicitarios en relación a eso. Hay que ver cómo juega o qué determina, ¿no? ¿Hoy imaginás un escenario de segunda vuelta, balotaje en noviembre? Sí, es muy difícil pensar que en esta estabilidad que mantiene el Frente Amplio, entre un 44 y 46% de intención de voto, bueno, tendría que pasar algo muy fuerte para pensar que alcanzara el 50+1 como para pensar en no tener una segunda vuelta. Yo creo que lo más probable es eso y eso enfoca un poquito en la elección del próximo domingo en lo que va a ser, bueno, por un lado la integración del Parlamento y en este sentido si logra o no logra el Frente Amplio alcanzar la mayoría en ambas cámaras, ¿no? Parecería que en el Senado, bueno, puede estar bastante más cercano y asegurado y también dependiendo del resultado de noviembre en un posible triunfo del Frente Amplio y en la Cámara de Representantes está un poco más disputado y ese creo que va a ser uno de los grandes focos de este domingo, además de los dos plebiscitos. Ahí ¿verdad? la clave es cómo votan los partidos chicos, en realidad también, ¿no? Si logran meterse o no en el Parlamento. Exactamente, y ahí lo que tenemos es en realidad bueno, una tendencia del Partido de Identidad Soberana, del partido que integra y que propone, digamos, a Salles para llegar tanto a la Cámara de Representantes como al Senado. Hay que ver ahí cómo termina en realidad votando, pero bueno, todas las tendencias marcan de que por lo menos a la Cámara de Representantes ingresaría y bueno, habría que ver si llega a un 3%, ¿no? Si llega a ingresar a la Cámara del Senado. Pero también eso que tú decías, ¿no? Hay varios partidos pequeños que están, en las mediciones es muy difícil establecer si efectivamente llegan o no llegan al 1%, porque son guarismos muy pequeños, pero sí marcan que, bueno, que no están tan lejanos, ¿no? Ahí tenemos al PERI, tenemos al Partido Constitucional Ambientalista, tenemos Asamblea Popular también. Entonces, el éxito en llegar, digamos, a la Cámara de Representantes por parte de estos partidos chicos puede jugar una mala pasada o una pasada un poco más compleja al Frente Amplio para poder obtener o no esa mayoría. Mariana Contreras, ¿cómo andás? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, sí. te escucho. Remando. Remando las últimas horas. Las últimas horas, bueno, te escucho. No, yo quería preguntarle a Nane, siguiendo con esto de las encuestas y las especulaciones que hacemos todo, pero yendo un poco a la interna del Frente, cada vez se habla más de este posible batacazo que puede llegar a dar el MPP, ¿no? Nosotros ayer lo conversábamos acá también. Y yo sé que ningún dirigente del Frente Amplio, 48 horas de la elección, me va a decir, no, esto es una cosa, qué horrible, si alguien se queda con la mitad del Frente.
pero sí me gustaría una reflexión tuya respecto a esos necesarios equilibrios que tiene que haber en un colectivo, ¿no? Y el rol de la Amplia, ¿no? Que cómo se va a perfilar en eso, ¿no? Donde se tiene que hacer un espacio, tiene que marcar su perfil, ¿no? En el frente está lleno de matices, ¿no? Y cuando vos tenés a alguien que domina tanto, a veces esos matices pueden no llegar a emerger, digamos, ¿no? Sí, te entiendo la idea de la pregunta. El Frente Amplio tiene que buscar sus equilibrios como fuerza política. Yo creo que los va a encontrar. Va a estar definitivamente muy determinado lo que pase en la elección y cómo quede compuesta, digamos, las bancadas parlamentarias del Frente Amplio, donde probablemente el MPP tenga una presencia muy importante. Nosotros, como la Amplia, que siempre, hasta este momento, habíamos sido como la alternativa a otra cosa, digamos, muy marcada con las dos precandidaturas a la presidencia de Carolina. En una primera instancia, la Amplia fue la alternativa al MPP, justamente, cuando Carolina fue precandidata a las elecciones pasadas. En octubre del 2019 había sido la alternativa a la 1001. Siempre en la búsqueda esa de un equilibrio dentro de los apoyos a la precandidatura y abriendo un lugar electoral para las voluntades independientes dentro del Frente Amplio, aquellos que nos consideramos frente amplistas independientes. Eso después lo llevamos también en mayo, en mayo, que después fue septiembre, en el 2020, para las elecciones de Montevideo, en un espectro también amplio de apoyos que tuvo la candidatura a la intendencia de Carolina. Y el cambio para estas elecciones fue justamente armar un espacio propio de independientes, fundamentalmente, de compañeras y compañeros independientes que venían como de muchos lugares y que para muchos también fue dar un paso desde sus lugares, digamos, habituales de visibilidad pública a la visibilidad política partidaria. El caso de María Inés Ovaldía, el caso de Malena Muyala, el caso de Cristina Fernández, el caso del Bicho Silveira, el caso de Silvia Pérez, el caso del doctor Daniel Borbonet. Hubo creo yo, una actitud de decir, bueno, en este lugar sí, en este lugar vamos a dar ese paso hacia la visibilidad política desde un espacio electoral y salir a buscar, en definitiva, casi todos, lugares de representatividad en un espacio político que los representa de alguna manera. Y yo creo que eso que ocurrió con la Amplia, que sin ser un sector dentro de la interna del Frente Amplio, continuó siendo un espacio electoral, creo que ahora con un perfil mucho más propio, con un perfil de estos compañeros que traen sus experiencias de sus vidas públicas anteriores y de sus vidas profesionales, pero también muchos de ellos que hicieron un proceso de gestión en la Intendencia de Montevideo. El caso, por ejemplo, de María Inés, de Silvia Pérez, de Malena, del Bicho, también trabajando en la Secretaría de Deportes. Y creo que hubo un clic importante también a nivel de la Amplia, que fue cuando armamos las propuestas del País 1 y del País 2. Hubo un espacio programático de pensamiento, de decir, todo esto lo podemos llevar a un nivel nacional y lo preparamos de una forma realmente muy, muy seria y donde bajamos mucho a la realidad. Eso conformó un para qué, y perdón lo largo de la explicación, pero eso dio un para qué, y a ese para qué quisimos darle una expresión electoral. Y creo que eso forma parte de equilibrios necesarios, de poder discutir sobre qué hacer con la realidad y no solamente la cuestión de la conformación de la mesa política o del secretariado. Me parece que poder aportar en el para qué es una forma bien interesante de poder aportar a los equilibrios del Frente Amplio, porque se va aportando en el hacer. Aportaremos
en la agenda legislativa, aportaremos desde las funciones de diálogo que nos toquen, pero me parece que hay un movimiento interesante de la conformación de un para qué antes que un pedazo de Frente Amplio. No sé si me explico. No fuimos primero un sector, somos primero un espacio de propuestas, un espacio programático donde estamos tratando de ponerle contenido a ese voto frente amplista. Y el Frente Amplio, en esos para qué, creo que se puede encaminar a la búsqueda de equilibrio, que después se verá cómo terminan resultando las internas y demás. Pero a mí no me parece menor desde la humildad, ¿no? Desde la humildad de lo que cada quien entiende que puede aportar. Carolina hace una definición muy linda de la humildad, que es que en definitiva la humildad es entender la dimensión de la tarea a la cual uno se enfrenta. Y la dimensión de la tarea de un Frente Amplio unido, de un Frente Amplio con un para qué claro, de un Frente Amplio con propuestas para transformar los aspectos de la realidad que hay que transformar, a mí me parece que uno tiene que tomarla con la responsabilidad, con el compromiso y sobre todo con la unidad de poder aportar desde donde el Frente Amplio entienda que tiene que ser. Ahora, Silvia, en ese proceso que acabas de contar, hoy se presenta como la lista de Carolina, ¿no? Sí, claro. Y ella está enfocada también a la candidatura a la vicepresidencia. ¿Cómo fue ese proceso de tenerla a ella también como referente en este sector? Sí, fue un proceso conversado con muchos y muchas compañeras del Frente Amplio. Esa era un poco la reticencia inicial de Carolina, de decir, voy a ser la candidata a la vicepresidencia de todo el Frente Amplio, no me pidan que encabece una lista sin antes poder conversar con compañeras y compañeros del Frente Amplio para que esto no parezca un adueñarse de algo que en definitiva fue una decisión de todas y de todos los Frente Amplistas. Y realmente fuimos conversando con compañeras y compañeros referentes de los diferentes sectores y no hubo ningún problema. Todos nos dijeron, este espacio tiene a Carolina como protagonista, lo tuvo siempre, no hay ningún problema. Y yo creo que fue parte de eso, de, ¿cómo decirlo? Desde no intentar avasallar, desde decir, nosotros entendemos que hay ciertas características en esta forma de trabajo, en esta forma de pensar las propuestas, en esta forma de presentarnos ante el electorado frente amplista que nos identifica y no hubo ningún inconveniente en el resto de los compañeros. Después de todas esas vueltas, es verdad, la convencimos a Carolina de que... Porque no es solamente ponerle un título, es ponerle el cuerpo a un proyecto, a una forma de trabajar, a un espaldarazo político, a muchas compañeras y compañeros que se sienten parte de un lugar. Así que yo creo que una vez más Carolina tuvo esa generosidad de escuchar donde muchos y muchas nos parecía interesante que estuviera y de ponerle el cuerpo una vez más a esto. Así que sí. Viste que se habla mucho de cómo sería Cose como vicepresidenta, ¿no? De hecho ha recibido alguna crítica por parte del gobierno también, de que no puede tener... Quisieron hacer un juicio político. Bueno, de que no tendría como la capacidad de diálogo o negociadora. ¿Cómo te lo imaginas vos eso? Carolina es una máquina de trabajar y de trabajar bien. Cualquier tarea que Carolina tome, la toma con una inmensa responsabilidad. Es una gran armadora de equipos. Cuando fue presidenta de Antel, generó una comunicación con el sindicato, que el proyecto de Antel fue un proyecto nacional y colectivo. Ahora los primeros en salir a defender Antel es justamente ese sindicato que con Carolina construyó lo que hoy es el presente y pudo haber sido el futuro de las telecomunicaciones en nuestro país. En la Intendencia de Montevideo, las negociaciones con los trabajadores siempre fueron en el mejor de los ámbitos y con las mejores intenciones de ambos lados, y siempre hubo conversaciones. No tendríamos cable submarino si Carolina no hubiese negociado con Google. No tendríamos el data center de Pando si Carolina no hubiese negociado con Google. Entonces creo que la capacidad de negociación es una de las tantas cosas que el oficialismo actual
le ha criticado a Carolina, y cuando vos me decías, le han criticado algunas cosas, sí, claro, tanto les criticaron y tanto les molestaba que terminaron haciéndole incluso un juicio político a la intendenta de Montevideo. Pero a mí me parece que las calificaciones hablan más de quien califica que de quien es calificado. Por lo cual Carolina no va a tener ningún problema, ni como vicepresidenta de la República, ni como cualquier lugar que le toque trabajar. Tamara, esto que hablábamos recién, que preguntaba Mariana, que respondía Silvia, ¿no? Esto de la interna del Frente Amplio, ¿cómo puede llegar a quedar después de la elección del domingo? ¿Cómo lo ves eso? En cuanto a los equilibrios, por ejemplo. Bien, yo creo que, bueno, el MPP viene siendo una fuerza dentro del Frente Amplio mayoritario, por lo menos con un peso muy importante desde hace bastante tiempo. Creo que eso también se ha agudizado en la medida en la que, bueno, los grandes referentes del Frente Amplio, bueno, como Tabaré Vázquez o como Danilo Stori, no están presentes hoy, y sí está Pepe Mujica, que ha hecho, de hecho, una campaña obviamente limitada por su situación de salud, pero muy activa y muy presente. Y bueno, es una referencia del Frente Amplio, pero también del propio MPP, y en ese sentido creo que hay un importante rol, ¿no? Que bueno, se verá si lo capitaliza efectivamente en octubre, pero pareciera, digamos, estar teniendo bastante fuerza. Y además no podemos olvidarnos que el candidato, Yamandú Orsi, obviamente es el candidato del Frente Amplio, pero pertenece y ha tenido una fuerte adhesión, digamos, al MPP. Entonces creo que ahí hay un factor, digamos, que tiene que ver con la campaña actual, que es que, bueno, que los grandes, si se quiere, las grandes figuras que están hoy, tanto sean los referentes de las viejas figuras de importancia del Frente Amplio, como un poco la de Renovación en el caso de Orsi, las que están, si se quiere, como más arriba del tapete o más en la agenda, tienen que ver y son parte del MPP. Habrá que ver, en definitiva, qué tipo de, cómo capitaliza eso dentro del Poder Legislativo. Parecería que sí va a tener un importante número de senadores y también de representantes. Y bueno, y en el caso también de que Orsi llegara a ser presidente, bueno, es un candidato y podría llegar a ser un presidente también de un sector, por más que el Frente Amplio toma mucho en cuenta la votación de octubre hacia la interna para después también tomar sus decisiones en torno a quién integra los ministerios o los distintos espacios del Poder Ejecutivo. Pero bueno, es un punto clave que también puede marcar lo que es la interna del Frente Amplio hacia el futuro. Silvia, has trabajado distintos temas en esta legislatura, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Has interpelado hace 2 meses, en agosto. Interpelaste. Sí, el 15 de agosto. Ahí está, las autoridades del MIES y del INAU. ¿Tuviste respuesta a partir de esa interpelación? No, lamentablemente no. Y no solamente el oficialismo de INAU no ha respondido, sino que en INAU han venido pasando muchas más cosas. Creo que ahí hay una decisión clara de no responder. ¿Pero y por qué pensás que pasa eso? Porque ha sido una tendencia en todo este directorio oficialista de INAU. Ha habido intenciones claras de ocultar lo que ocurre dentro de INAU. Acordate que en febrero del año pasado quisieron declarar toda la información de INAU como reservada. En ese momento yo hice una nota a la Unidad de Acceso a la Información Pública reclamando por esa resolución de INAU, y les mandaron una resolución diciendo tiren todo eso para atrás porque no se puede hacer. Ha habido permanentemente una intencionalidad en el ocultamiento de información. Recuerden que del caso tristísimo de la gurisa de Rivera que falleció en el hospital de Salto, nos terminamos enterando 2 meses después y por la prensa. Después de tener a su hija, ¿no? Claro. Que acá yo quiero hacer una aclaración, porque a veces me dicen, pero vos qué pretendés, que INAU hubiese dado la noticia. No, yo no pretendo que INAU hubiese dado la noticia. Lo que sí pretendo es que 2 meses después, cuando sale por la prensa, hubiesen tenido por lo menos la cuestión analizada. Por lo menos que nos hubieran dicho, iniciamos una investigación administrativa el mismo día. Lo único que hay del mismo día es un mail de una oficina a la otra que dice, den de baja a esta adolescente porque falleció. Es lo único que hay. De hecho, cuando nosotros consultamos el 15 de agosto, cuando se había iniciado la investigación administrativa, no nos respondieron. Y después siguieron habiendo situaciones de desprotección, particularmente en Rivera. Nosotros lo decíamos y digo particularmente porque las situaciones de las que voy a hablar ahora ocurrieron en Rivera. No quiero estigmatizar. Eso fue una de las cosas que tuvimos mucho cuidado en la interpelación, que yo dije, el problema no es Rivera, pero en Rivera hay un problema.
Recuerden que después la Institución Nacional de Derechos Humanos le solicita al directorio de INAU que se haga cargo de la desaparición de 3 gurisas que estaban desaparecidas desde hacía muchísimo tiempo. 2 de ellas aparecieron, pero hay una que todavía continúa desaparecido, que podemos decir el nombre porque está en la lista de personas ausentes del Ministerio del Interior, que se llama Natalie. Hace 5 meses que la gurisa está desaparecida. Entonces, sigue habiendo una negligencia total por parte de las autoridades en cuestiones puntuales. Fíjate que hoy tenemos la Suprema Corte de Justicia que el 19 de julio hizo una acordada. Una acordada es un procedimiento que la Suprema Corte de Justicia les indica a los magistrados, histórica en este país, que le dice a INAU, que le dice a los jueces que por lo menos cada 3 meses tienen que hacer visitas a los centros donde están los gurises para los cuales dictaron medidas de protección, que tienen que elevar ese informe a la Suprema Corte de Justicia, al directorio de INAU, y si consideran que hay vulneraciones de derechos humanos básicos, tienen que copiar también a la Institución Nacional de Derechos Humanos. O sea, INAU está siendo observado de cerca por la Suprema Corte de Justicia, eso no había ocurrido. La Institución Nacional de Derechos Humanos también le solicita a INAU formas urgentes de intervención sobre casos puntuales. Amnistía Internacional dice tenemos un problema con los embarazos adolescentes. Arriba del 70% de los embarazos adolescentes de este gurí se dan en gurisas que están bajo el sistema de protección de INAU. Entonces, hoy tenés un INAU que es objeto de una interpelación en el Senado de la República y que no responde. O sea, el Parlamento, la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia y Amnistía Internacional, mirando de cerca al INAU, un INAU cuyo presidente lo gestiona por Zoom. Estamos en un problema. Mariana. Siguiendo con este tema de infancias, ¿no? Porque yo te escuchaba hablar y antes de venir para acá yo repasaba algunas cosas. Ustedes han llegado a hablar de la necesidad de un comisionado parlamentario para las infancias, han hablado de la necesidad de declarar la emergencia, pero yo pienso en el INAU, ¿no? Hago foco en el INAU, la infancia no es solo el INAU, pero hago el foco ahí. Y pienso en mí misma haciendo notas hace muchos años, y hay como una cuestión como estructural ahí, hay un problema como estructural, como si fuese una institución maldita, ¿no? Es como, ahí pasa algo que pasa en otras instituciones que también tienen que ver con el encierro. Sí, exacto. ¿Cuál es la solución, en definitiva? Lo que te quiero preguntar, que propone el Frente o que vislumbra el Frente, porque ahí hay algo más allá de las gestiones, ¿no? Sí. Hay un problema complejo. Sí, hay un problema complejo que está directamente relacionado con el encierro, definitivamente, con cómo entendemos la protección encerrando a las gurisas y a los gurises. O cómo encerramos a aquellos con lo que no podemos, o cómo encerramos a aquellos que se nos va de las situaciones regulares de convivencia social que estamos dispuestos a aceptar. Hay como una especie de clasificación de qué vidas merecen ser vivibles en plenitud y qué vidas son sufribles. Hay una categorización social de eso, que es un tema mucho más profundo que la institucionalidad de INAU. Pero fíjate, cuando nosotros hicimos la interpelación, cuando preparamos la interpelación, yo me fui 200 años atrás. En 1808 hubo una moción al Cabildo de Montevideo, después de las invasiones inglesas, que decía necesitamos un hogar para los ancianos y necesitamos un hogar para las viudas y los huérfanos de todos aquellos que habían caído en las invasiones inglesas. Y en ese momento, en 1808, se desestimó esa propuesta ciudadana por falta de recursos económicos. Y el asilo se creó 10 años después, en 1818, en los fondos del Hospital Maciel. Y en ese momento, ahora yo ya les digo enseguida por qué me fui tan lejos, en el muro del asilo había un dispositivo que se llamaba el torno, que era donde se dejaban los bebés que iban a ser abandonados. El torno giraba, los gurises quedaban del otro lado del muro, donde los agarraban las hermanas de la caridad para
criarlos en el mejor de los casos. Era un sistema que protegía, digamos, al adulto. Y Morquio, en 1927, fíjate, prácticamente 100 años después, lo que dice es, el torno no puede seguir funcionando, porque si lo que nosotros hacemos es proteger el anonimato de quien abandona, nunca vamos a poder analizar las causas del abandono. Entonces Morquio hace una oficinita que llamaba la oficina de admisión, con un montón de cuestiones que cuidaban el anonimato, pero donde a las mujeres abandonadas, en aquellos casos, madres de hijos ilegítimos en aquel tiempo, se les hacía consultas de por qué iban a dejar sus hijos al cuidado de la caridad. Y a partir de ahí recién Morquio dice, no funciona más el torno, lo que funciona es esto. Y hubo una especie de cambio de paradigma en empezar a analizar las causas y darle un cambio a lo que era la situación de protección. Que después terminó en que el problema grande no se terminó de solucionar porque quedó una institución donde justamente lo que quedaba era la culpa social de aquellas situaciones irregulares de la infancia, que la protección terminaba siendo el encierro. Después el asilo Larrañaga se cerró, las cosas que se encontraron ahí adentro eran espantosas. Después vino el Consejo del Niño, después vino la dictadura, después vino el INAME y después vino el INAU. Pero del Consejo del Niño hasta el INAU, que podría ser la historia más moderna, la esencia de los mecanismos de protección del Estado, lo cierto es que tuvieron un cambio con el Código de la Niñez y de la Adolescencia, pero la esencia no ha terminado de cambiar. Silvia, nos quedan pocos minutos, pero tomando esto que pregunta Mariana, ¿es posible cambiar el panorama en 5 años, por ejemplo? ¿En un gobierno, o hay que sentarse a acordar con el que gane, el que gobierne y pensar a largo plazo? Yo creo que hay que empezar a cambiar definitivamente, porque hay cosas que son inaceptables. O sea, nosotros no podemos decir estamos en una emergencia en el sistema de protección y después quedarnos pensando si vamos a poder hacer algo con esa emergencia. Definitivamente cosas para hacer hay. Que tienen que ser en acuerdo, tienen que ser en acuerdo, porque los gurises no tienen color político. Pero tienen que ser de acuerdo, sobre todo, en tratar de entender, en tratar de volver a darle una vuelta, te diría, morquiana a la cuestión, y tratar de entender cómo vamos a cambiar. Hay 3 o 4 cosas, humildemente, que a nosotros nos parece. Quizás separar la rectoría de la operativa es una de las cosas principales. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie se controla eficientemente a sí mismo, por lo cual muy probablemente la rectoría tendría que poder ser separada de la operación, que es una de las grandes cuestiones, uno de los grandes cambios que hubo en el Sistema Nacional Integrado de Salud, para hacer un paralelismo, que el Ministerio de Salud Pública tiene la rectoría y ACE tiene la operativa. Hay que hacer cambios a nivel del Poder Judicial, definitivamente. A nosotros se nos ocurría como una de las propuestas el Comisionado Parlamentario de Infancia, para poder tener una visión que desde el Parlamento, que es el lugar de representatividad, se pueda entender la infancia y se puedan transversalizar conceptos de infancia en la normativa, en la legislación. Desde lo institucional se puede hacer, sí, se debe hacer, se tienen que poder buscar esos consensos, pero después hay cosas que tenemos que poder hacerlas en el día a día, en la feria, entender que nadie elige el lugar donde nace y poder entender que esos gurises que están ahí, la diferencia entre esos gurises que están ahí, que hoy en el Hogar Nuevo Tiempo de San José probablemente estén con los techos que se les llueven y los que están durmiendo calentito en casa, la única diferencia es el lugar donde nacieron. Gracias, tenemos que poder Silvia. hacer algo. Gracias por tu tiempo. Gracias, un gusto siempre. Mariana, Tamara, gracias. En el final, Tamara, tenemos 2 plebiscitos el domingo. Tenemos 2 plebiscitos. ¿Cómo la ves? ¿Se pueden llegar a aprobar? En realidad está difícil para ambos, ¿no? Lo que muestran un poco las encuestas es que bueno, el plebiscito de la seguridad social no ha estado, no ha superado, no se ha acercado al 50%, más bien ha estado más cerca del 40%. Eso pensando en otros aspectos que también son centrales, como el ensobrado, y sabiendo que existen pocos sectores dentro del Frente Amplio que van a llevar adelante y que apoyan, digamos, la propuesta. Bueno, se vuelve bastante más cuesta arriba pensar que efectivamente se vaya a llegar a la cantidad de votos, y esto recordemos que no hay papeleta por el no, o sea que, bueno, es una única papeleta por el sí, y todos los votos que no están manifestando se juegan en contra. En el caso de allanamientos nocturnos puede estar un poco más peleado. Las cifras muestran que hay una caída en el apoyo hacia allanamientos nocturnos y que hoy está por debajo del 50% o cercano al 50%, y eso dificulta bastante porque, como decimos, no basta solo con la intención de voto, sino
sino con efectivamente poner la papeleta y ahí juegan otros factores. Gracias, Tamara. Gracias, Gracias a Mariana. ¿La ustedes. seguimos la semana que viene? ¿Les parece? señor, sin duda. Hablamos después del 27 también. Por supuesto que sí, un gusto. Pausa, hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenidas y bienvenidos a Cateto Adyacente en Lado B, buscando el ángulo de la información. Es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios. Y le embocó un 79% en el resultado de las elecciones internas. Fue la única encuestadora que dio a Peñarol ganador en el Maracaná y proyectó el gol del paraguayo Santander en el Clásico. Es la primera encuestadora indeciso friendly del Uruguay. La única consultora que contrata bots 100% criollos para sus campañas publicitarias. A lomo de bots criollos se hace la patria. Los ciudadanos tienen derecho a un sistema político honesto, transparente, trabajador, inteligente, capaz, eficiente, productivo, proactivo. ¿Todo eso pretendés del sistema político? ¿Y por casa cómo andamos? Jueves. Esto es ustedes, Esto es credibilidad, esto es credibilidad. Esto no se construye día a día, trabajando y trabajando. Si la gente supiera todo lo que está pasando detrás de cámara, el despliegue de producción que hay, cada vez hay más gente. Muchísimas gracias. Por algo es, por algo es. Por algo es. Yo escuché un pagalo que debes ahí de fondo. Por algo es, dijeron. Usted se lo por merece. algo es, por algo es. Por algo es. Escúcheme, Por algo que ves. última encuesta antes de la elección, ya salieron todas, pero esta es la más importante de todas. La más importante, antes de pasar la encuesta, tenemos la encuesta más importante de todas, la que define, y quiero ver, porque esto va a quedar grabado, obviamente, y después del lunes hablamos, cuando veamos esta encuesta. Antes de eso, Sí. Wilmar, permitime hablar de un par de cosas. ¿Qué hacen poniendo? Es decir, elecciones o Libertadores, todos no podemos tener la misma vez. Porque aparte, ¿cada cuánto clasifica Uruguay a las Libertadores? Es muy poco. Elecciones hay siempre y son obligatorias, cada 5 años. No se pueden correr las elecciones para que toda la gente esté enfocada en ir a Peñarol. ¿Cuánta plata se tiró en campaña política? ¿No se podría haber bancado más gente uruguaya que vaya a ver a Peñarol a alentar ayer? Ajá. Para Para ver si podemos ganar una Libertadores, que eso trae plata, que nos ayuda el comercio, ayuda el PBI, ayuda un montón de cosas más. Ahora es una novedad que el fútbol dinamiza la economía. ¿Te suena dinamizar la economía? Fútbol. Fútbol y economía. Ajá. Y dinamiza. ¿Te suena esa palabra? Y bueno, desentender eso, entonces ponemos todo junto a la mitad de una campaña política. Y bueno, algunos dan pelota al fútbol, otros a la política. Usted dice que el partido de ayer, claro, le sacó todo el foco de atención a la política. No, pero es al revés. La política le sacó toda la atención al fútbol, que tendríamos que haber tenido ayer. Y tendría que haber ido... no importa. No importa. Campaña sucia, campaña sucia. Vamos a hablar de esto. Y vamos antes de pasar a la encuesta Sí. final que tenemos, campaña sucia. Vamos a la primera imagen Vamos, acá. vamos a la primera por imagen, a favor. ver. ¿Sigue la campaña sucia? Una pregunta. Ajá. Ojeda venía logrando ponerse en el centro del debate y de la opinión pública y hoy, a un día de las elecciones, lo único que se habla de Peñarol esto y Peñarol lo otro. Claramente es el más perjudicado, otra vez Andrés Ojeda, que le queda un día de campaña y lo único que se habló y se habla en el último día de campaña de Peñarol. De eso se habla hoy. Y de Ojeda no. Y desde el comando de campaña de Ojeda acusan nuevamente al equipo de campaña de Orsi de también orquestar esto. ¿Cómo sabemos? Se preguntaba la gente del comando de campaña de Orsi, de Ojeda. Y porque conceptualmente no quedan dudas que atrás está Orsi, porque es el mismo modus operandi de la campaña. Y vamos a ver la imagen. Qué fuerte esto que está diciendo usted. En la campaña hablaron de 5 honestidades que definen a Yamandú. Ajá. Otra imagen. A ver. En la campaña, en el acto final de Yamandú habló de 5 compromisos por el país. Y vamos a la siguiente imagen. Ajá. Y en el partido de ayer hicieron una guerra y irle a buscar 5 veces la pelota dentro del arco. Qué fuerte El mismo campaña sucia del Frente Amplio que nuevamente desvía la atención de lo importante para que no hablemos de Ojeda y Ojeda se corra del centro de la campaña política. ¿Por qué? ¿Les duele? Yo no quiero decir... Uruguay tiene trayectoria de años y años de campañas limpias, de que más allá o más acá se discutía con altura. Claro. ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo? Por eso, y esa es la pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Este es el tipo de campaña que vamos a tener a partir de ahora? ¿Este es el tipo de campaña? 5 veces, es decir, ¿cómo financiaron esto? Porque ya ahora, de la campaña, del comando de campaña de Ojeda, ya hablaron con el juez Moro en Brasil, porque van a erradicar la denuncia en Brasil. Así como lo hizo en Mendoza. En Mendoza, sí, y ahora están por hacer una en Paraguay para que en todo el Mercosur hacer una denuncia de campaña sucia. Porque esto claramente es una campaña sucia, claramente. Porque se los venía, de alguna manera, venía arrimándosele de atrás. Estaba cerca. Estaba muy cerca, y estar cerca es casi que ganar la presidencia. Pero bueno, se decidió por este camino. Y vamos ahora sí. Atención, ahora atención. Sí, ya salió de la adopción, ya salió la de Fatum, ya salieron todas la de Normando. La aplaude expectativas. Ya salieron todas Sí. Pero esta no la tiene nadie. Ojo, y señora, señor, se viene la encuesta definitiva. Encuesta definitiva. De verdad. Y La de verdad. Vine hoy jueves porque mañana, es verdad, eso. Yo mañana le había agradezco mucho. veda, mañana había veda y no se podía hablar. Y entonces esto que es una encuesta que venimos haciendo hace mucho tiempo, no la podía dar y la voy a dar hoy, dando un changüí de hora, ¿no? Igual, pero va en este momento. Atención. Va la encuesta final. Vamos. Y adelante. Atención, ahí va. Si las elecciones fueran el domingo, ¿por quién votarías? ¿Qué es esto? Encuesta realizada a todos los uruguayos. Votaría por la paz. Votaría porque cada uruguayo. ¿Por qué votaría? Votaría por la paz, votaría por la concordia, votaría porque todos los uruguayos y las uruguayas pudiéramos mirándonos de frente y decirnos, votá bien, votá lo que quieras, pero votá. Yo me siento, sé libre. Me siento como... Wilmar, no importa, Coloriana, vos. ¿cómo es esto? ¿Qué color querés poner? El Frente Amplio, ponele verdecito, ponele azulcito, ponele rojito, ponele naranjita, ponele azulcito. No importa, porque lo importante es la pelota redonda. Es el quesito entero, que se divide después en lo que sea, pero somos todos un quesito. Y entonces, lo que tiene que reinar es la paz. Encuesta realizada a todas y todos los uruguayos y uruguayas de bien, que anteponen el bien común ante las mezquindades individuales, que no hacen otra cosa que dividirnos. El domingo, votá lo que quieras, pero hacelo en paz. Yo podría haber venido a cada uno de ustedes. Mirémonos las caras, digámonos, votamos, porque podemos votar, porque vivimos en un país que podemos votar. No importa lo que votemos, podemos hacerlo. Y eso es lo importante. Yo podría haber llamado gente, podría haber agarrado gente y llenar de numeritos eso. Y ya lo hacen todas. Pero desear la paz, no sé cuánto le hace. Escúcheme, yo le entiendo el mensaje, me encanta, pero usted se dio cuenta que yo hoy abrí el programa anunciando que teníamos la última encuesta. El señor estaba en la casa esperando a ver cuánto votaba Ojeda, cuánto votaba Orsi, Delgado, y usted me viene con un mensaje de paz. Wilmar, la gente está aburrida de los numeritos. Eso es verdad. Hace 20 meses que se dan numeritos, ya no quieren más. La gente quiere poder votar en paz, poder levantarse temprano o tarde, lo que sea, para preparar el mate y ir con la familia a votar. Eso es lo importante. ¿Esto tiene margen de error, algo? ¿Sabes qué? Que tiene 0 margen de error. No tiene margen, porque la paz no se equivoca. Pero esto es por ustedes. Esto es por ustedes. Y es por la gente. Es por ustedes. Voten en paz. Voten en paz. Es esa. La encuesta que hacemos entre todos. La encuesta de la paz. Yo no puedo creer. La encuesta de la paz. La cosa que yo estoy escuchando, me tengo que ir. Le agradezco que haya venido antes de la veda, aunque yo esperaba otra cosa. Sí, pero el lunes va a venir por lo menos a analizar. El lunes, seguramente. Si triunfó la paz o no. Bueno, si triunfa la paz, estoy. Y si no, sé. Si no, arranque. Voy a arrancar. Le agradezco mucho y lo despido con su tribuna. Mira, este aplauso es para usted. Wilmar, es tuya también. Es tu tribuna, Wilmar. Gracias. Es para usted, es para todos ustedes. Es la democracia, es por la democracia.